Oro para que hayan tenido un excelente una semana muy buena y que tengan un fin de semana muy bueno. Entonces, cualquier cosa que te pueda pasar a ti, hay sorpresas de Dios. Dios te puede sorprender. Entonces, las cosas que podemos estar sorprendidos es cómo respondemos, ¿no? Y a veces nos sorprendemos porque las cosas que nos suceden decimos, yo creo en Dios siempre, hasta que algo sucede, ¿verdad? Y es cuando está la prueba. Y las acciones se muestran diferentes, ¿no? No sé cuántos de ustedes sepan de lo que estoy hablando. Entonces todos queremos ser un hombre o mujer de fe hasta que sucede algo, ¿no? Y es cuando algo se empieza a mover desordenado, ¿verdad? Y no vemos lo que realmente lo que es. Y hablo para mí también, para mí mismo. No estoy hablando para ti, no estoy hablando de tu casa, estoy hablando a tu espíritu, algo interno. Entonces, nuestra parte espiritual es algo que tenemos que seguir desarrollando continuamente hasta que venga el Señor. Pero hay algo en el desarrollo que siempre tenemos que estar haciendo. Y siempre creemos que ya lleguemos, pero no. Siempre hay algo más que desarrollar. Siempre hay algo más que hacer mejor. Entonces vamos a ir directamente a la palabra. Esta es la semana 5 de cómo Dios usa a personas desordenadas. Entonces, si tú crees que no eres desordenado, tú eres súper desordenado. Amén. El problema es cuando eres una persona desordenada, es que tenemos un tiempo difícil tratar de entender qué es lo que Dios quiere conmigo. Soy desordenado, no soy bueno, rompo todo, pierdo todo, nada me funciona bien, soy nada, soy un nada. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Pero sí, no es suficiente que tú cuestiones eso. Muchas veces los vecinos, amigos, parientes te cuestionan eso, ¿verdad? Entonces yo fui salvo y creí que mi familia iba a ser diferente, que iba a haber un cambio en mi carácter. Sí, es asombroso, ¿no? Cómo hay un cambio, ¿no? Pero eh, durante el caminar en Cristo es diferente. Yo recuerdo que cuando mi mamá, yo le dije, mamá, soy salvo, soy salvo. Y ella dijo, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Y eso me golpeó porque eso estaba yo teniendo luchas internas. Entonces me tocó mucho tiempo en, en entender que Dios me quería, así como a pesar de mi desorden, Dios me quería. No sé cuántos les estoy hablando aquí que a pesar de que eres desordenado, aún así Dios te quiere. Entonces Dios te va a mostrar la gloria a través de ti. Entonces, si tú tienes que hacer un cambio porque tú tienes que hacer un cambio. Entonces, esta mañana yo estaba hablando con mi esposa diciéndole, las personas tienen que empezar a vivir y creer lo que decimos. Si decimos que nada es posible, que todo es posible para Dios, ¿por qué no lo vives? ¿Va? Entonces, si tú lo dices, tú lo proclamas, tienes que vivirlo. Entonces, tienes que levantarte, orar, hacer la diferencia. Entonces, a pesar de las circunstancias, tienes que salir adelante. Sin importar cómo estés a tu alrededor, tienes que así vivir adelante. Entonces, la habilidad de Dios operando dentro de ti, déjame compartirte esto, pero no tiene nada que ver contigo. Es Dios el que hace la transformación. Dios te ha puesto habilidades a ti, pero no tiene nada que ver contigo. Si Dios te escogió a ti, te escogió para ti, para usarte. Dios usó un asno para hablar. Entonces, Dios usó una roca para darle agua a toda una nación. Dios utilizó una cruz para mostrarnos que la cruz, ahí fue Cristo crucificado para nuestra salvación. Entonces Dios utiliza cualquier cosa. Dios tiene muchísimas ideas para utilizar y bendecirnos. Entonces, si tú dices que crees en Dios, actúa como que le crees. Si tú dices que confías en Dios, actúa como crees. Entonces, si en estos momentos tú te sientes enfermo,
pero oras al Señor y actúa como estás sano. Tú estás sano, camina como si tú estuvieras sano, actúa como si tú estuvieras sano. El Señor hace la diferencia. Entonces yo tenía un problema en la rodilla y yo no quería que me operaran porque yo creía en Dios. Y mi esposa estaba enojada conmigo porque decía, hey, ¿por qué no te sientes? Le digo, no, ¿por qué me voy a sentar si yo creo en que Dios me va a sanar? No, yo creía que Dios me iba a sanar. Entonces, hay una diferencia en pensar que estás creyendo, no, que yo en tu creencia, pero la creencia de creer en Dios hace la diferencia. Entonces esa tarde yo estaba caminando con un bastón y el bastón lo tiré porque el Señor me sanó en medio de la predicación. Entonces no hay restricciones, obstáculos para que te dejen o te separen de Dios si tú le crees. El mayor problema en los cristianos es que la mayoría de las personas no tienen una experiencia con Dios. Tenemos conocimiento intelectual, pero no un cambio de vida o una experiencia con Dios Todopoderoso. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia como en el camino hacia Damasco, ¿no? Que sin importar lo que pase, hay un cambio en tu vida. Entonces yo tuve esa experiencia, caminé a la iglesia un domingo tratando de vivir una vida que vivía, pensando en que saliendo a la iglesia me iba otra vez a meter drogas, pero no. Pero cuando yo entré ahí, yo no podía negar el poder de Dios y empecé a hacer el cambio. Dije, Dios. Entonces todas las personas estaban en contra mía, ¿no? Personas estaban diciéndome, tú te vas a morir por drogadicto, por alcohólico, tú no vas a cambiar. Personas pensaban que me decían, tú te vas a suicidar porque no funcionas para nada, pero no, Dios transformó. Entonces todos proclamaban muerte sobre mí, pero Dios me dijo, tú vas a vivir. Y yo le creía a Dios porque yo sabía que Dios me iba a ser diferente porque tuve un encuentro con Dios. Entonces, ese encuentro con Dios marcó la diferencia en mi vida. Entonces, recuerden, una cosa es que te convenzas intelectualmente, pero otra cosa es que conviertas esa mentalidad de enfermo a una mentalidad de ganador en Dios, que tú puedes hacer adelante, porque cuando tú crees en Cristo, Dios te hace fuerte, Dios te da fuerza, Dios te rellena de tus energías. Entonces cree en Dios en todo momento, cuando estés cansado, cuando estés enfermo, cuando estés pasando por momentos difíciles. Entonces, cuando estés con depresión, cuando tengas esas dificultades, ve hacia adelante, ve buscar a Dios, adora al Señor, ora, lee su palabra. Tienes que hacer la diferencia tú tienes que confiar en el Señor y Él hará la diferencia. Te va a costar algo, te va a costar ese tiempo y esa relación, pero ese tiempo y relación va a ser bendición para tu vida. Entonces, cualquier perversión que tengas, cualquier inseguridad que tengas, cualquier problema que tengas, el Señor va a poder ayudarte y guiarte para que tú seas un mejor hombre y todo eso que has vivido lo puedas usar como una herramienta para levantarte y tú levantes a otros. Así que tú imagínate, puedes hacer las diferencias. Entonces hemos visto cómo las personas han cambiado durante el tiempo, ¿verdad? Pero podemos ver cómo esta transformación de las vidas en las personas es cuando hay una relación con el Señor. Podemos ver la relación que tenemos con el Señor en nuestra forma de vivir. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hace 40 años, los domingos mirabas tiendas que cerraban los domingos. ¿Por qué? Porque las personas iban a la iglesia. Entonces había un respeto hacia lo que estabas haciendo. Entonces recuerda, no es lo que tú haces. Bueno, más bien, no es lo que tú hiciste, sino lo que vas a hacer. Si tú crees ahorita en el Señor y te metes con el Señor en ese cuarto con Él
y creerle a Él que Él hace las cosas, es cuando hay la diferencia. Entonces, cuando Cristo está en ti, no hay imposibles, porque Él está vivo, te energiza de nuevo, te llena de vida. Vamos a leer Filipenses 2:13. Dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace hacer en ustedes los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. Así es. Y hay bendición cuando viene el Señor. Entonces, tú puedes tener limitaciones mentales, pero Dios remueve todas las limitaciones. Recuerden. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Si leemos de nuevo es pues Dios. Cuando es Dios, no hay imposibles. Entonces, ¿cómo puedes dar cuenta que Dios opera en ti si solamente eres flojo, perezoso, grosero? Pintas una barrera con Dios. Claro que si no lo vas a ver. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que tener una relación con Dios. Sin importar cómo estés, el Señor te ama. Pero para que pueda funcionar y pueda haber un cambio, tienes que tener una relación. Entonces, cuando tú conoces al Señor, ¿qué va a pasar? Va a mover, va a afectar positivamente tu vida, porque vas a poder entender qué es lo que quiere Dios. Y Señor va a curar todo lo que tienes en ti. Enfermedades, perversiones, adicciones, problemas. Señor va a poder usar eso para transformar lo malo a lo bueno. Entonces es bien importante esa parte. Entonces podemos ver en Crónicas cómo la gloria de Dios venía, y en el Antiguo Testamento podemos ver cómo la gloria del Señor llegaba al tabernáculo y ni siquiera. Entonces, ¿quién estaba ahí? El sacerdote se ponía enfrente del Señor, pero era tanto la presencia que muchas de las veces tenían que salir del tabernáculo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es tan poderosa que muchas de las veces no puedes soportar. Pero ese poder hermoso lo puedes tener tú en estos momentos, porque la gloria del Señor se abre y se mete contigo. Entonces, lo que hayas hecho en el pasado, arrepiéntete y ven a los brazos del Señor. Porque recuerda, no es lo que tú hayas hecho, es lo que haces ahorita. Yo ahorita decido en arrepentirme y buscar al Señor. Entonces es que pedir perdón de lo que hicimos y decir, Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame. Vamos adelante. ¿Para qué? Para que podamos hacer un cambio y no hacer lo que hicimos ayer. Entonces, veamos ese cambio nosotros. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Pero si no queremos hacerlo, también hay un libre albedrío. Entonces es importante que hacemos ese cambio. Entonces puede haber personas que quieran impedir eso, ¿no? Puede ser tu esposa, un amigo, el trabajo, las situaciones. Hay lugares donde quieren hacer que no tengas esa comunión con el Señor. Pero tú tienes que buscar ese espacio, porque el Señor nos llama a orar, a estar en su presencia, a buscar su santo nombre. Quiero, ¿qué pasa? También es importante juntarnos todos con la misma bandera buscando al Señor, pero es importante que todos vengamos y arrepentidos. Puede que tengamos pensamientos destructivos, no nos sentimos valorados, no nos sentimos bien. Pero el Señor te ama y sin importar lo que hayas hecho, arrepiéntete. Y cuando estás aquí reunido con todos, hay una reunión de creyentes en Cristo y su poder hermoso se demuestra aquí. Entonces, recuerden, Dios está contigo en todo momento. La cosa es, ¿tú quieres estar con Él? Recuerda, es importante cómo hacemos esos cambios. Entonces,
pónganse a pensar esta parte. Dios te llena de energía todos los días. Dios es como la fuente de poder. Si tú vas todos los días a buscar esa energía, Dios está ahí. Una energía inagotable. Entonces, tú puedes llenar. Es importante que todos los días los busques y que digas, hey, ya estoy cansado, ser flojo, estar molesto, enojado, en dudas, sentirme mal. Entonces, cuando tienes esos pensamientos es porque tú mismo estás pensando contigo. El enemigo te está poniendo pensamientos y tú los estás comprando. Entonces tú cambia y decide. Pero recuerda, es una decisión que tú tienes que tomar. Tú vas a decidir buscar o no al Señor. Vas a estar tras Él o no. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Dios en su amor hermoso te creó y, y creó en ti. ¿Qué te creó en ti? A su imagen y semejanza. Entonces no puedes tener excusas. ¿Por qué? Porque el Señor te ama tanta y Dios te ama y trabaja en ti y crea en ti y te da el poder y el deseo. Entonces vamos a leer otra vez esta parte. Decía, pues Dios, según su bondadosa determinación, porque es bondadoso, dice, es quien hace hacer en ustedes, en ti, los buenos deseos. Entonces el Señor pone en ti buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Entonces todos esos deseos que tú tienes, Dios está ayudando a que los lleves a cabo. Entonces esas ideas que tienes vienen de quién, de Dios. Esas ideas de bendición, esas ideas de prosperidad, esas ideas donde tú vas a hacer cosas buenas, también vienen del Señor. Entonces es bien importante que tú entiendas cómo hacer la diferencia, que tú entiendas cómo el Señor te bendice en todo momento. Entonces, entiende esta parte, Dios te ama. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Antes de continuar, recuerdo hace unos años atrás, un sábado, yo estaba viviendo mi vida. Estaba viviendo en las fiestas y todo feliz. Pero el domingo recibí al Señor y hubo una transformación en mí. Pero el siguiente miércoles, imagínense, pasó el sábado, yo tenía una forma de vida y una forma de pensar. El domingo conocí al Señor, pero el siguiente miércoles yo tenía un deseo de ser donde sí seguía viviendo mi vida en la calle, pero estaba pensando en que eso que estaba viviendo no era real. Tenía que buscar al Señor. Entonces, imagínense, pasaron unos días y yo ya estaba cambiando mi forma de pensar. Entonces, Dios es tan poderoso que imagínate cómo cambia tu perspectiva, cómo te cambia tu forma de pensar. Entonces, Dios usa personas imperfectas y te crea y usa personas de todo tipo. Entonces, recuerden esta parte. Dios te ama y no te va a dejar. Entonces vamos a leer Efesios 3, 20, 21. Dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Entonces esto no tiene nada que ver con tus sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Pero cuando lo piensas, Dios hace muchísimo nosotros. Él hace las cosas diferentes. Él te bendice, Él te transforma. Entonces, Dios hace la diferencia. Dios es el quien hace cambio. Dios es quien hace bendiciones, transformaciones. Entonces, hay algo en nosotros
que nos hace responder diferentes cuando estamos conectados con el Señor. Y da hasta miedo, ¿verdad? Porque muchas de las veces dices, wow, esto hay diferencia. Entonces, cuando tú vives en una vida distinta, Dios te transforma. Es por eso que aquí, como dice, pues la gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Imagínate, puedes reprogramar esa mente donde tú viviste a lo mejor en adicciones, en ira, en fiesta, en lo que tú ya seas, pero Él puede traer ese amor, pero al final del día es tu voluntad servirlo o no, seguirlo o no, es tu voluntad. Dios está ahí, Dios te transforma, está ahí para ti. Pero la pregunta es, ¿tú vas a decidir hacerlo o no? Entonces es importante que tú veas qué es lo que va a pasar. Entonces nadie puede detener lo que Dios tiene para nosotros. No importa lo que hagas, lo que tengas. Cuando Dios va a hacer algo, nadie puede detener a Dios. Dios tiene planes para todos nosotros. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar en todo momento, pero tú puedes ser parte de esa manifestación cuando tú decides seguirlo, cuando tú te sometes al Señor, cuando tú sigues al Señor y cuando dejas de pensar solamente en ti y piensas en Dios, cuando dejas de pensar solamente en tus propios deseos y solamente piensas en lo que el Señor desea hacer. Pero si tú operas en tu propio egoísmo, entonces te puedes estancar. Entonces es importante quitar ese egoísmo de nuestra vida, buscar lo que está haciendo el Señor y hacer la diferencia. ¿Okay? Entonces aquí dice, gracias a su poder que actúa en nosotros. Entonces es bien importante. Dios trabaja en su poder en ti. Y luego dice aquí, gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Entonces el poder de Cristo, el poder de Dios va a estar por siempre, sin importar tu ira, tu coraje, las personas que pasen, los poderíos, los imperios, las potestades, sin importar nada de eso. El amor, el poder y la presencia de Dios van a estar por siempre. Entonces Dios va a seguir haciendo la diferencia. Entonces tú nunca... Entonces es importante que puedas pensar esa parte, que Dios te ama a pesar de tu desorden. Puede que seas muy desordenado, muy desordenado, pero Dios no le importa esa parte. Aún así te puede usar. Dios usa todo tipo de personas. Si eres muy desordenado, si lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor puedes ser muy desordenado y caerle mal a las personas, pero Dios sabe y te llamó. Y cuando te llamó es porque hay un propósito para ti, sin importar lo que tú pienses o seas. Entonces, puede que haya muchas personas religiosas, ¿no? Que piensen que todo tiene que ser perfecto. No, pero recuerden que lo único perfecto es lo que Dios nos pone, no lo que las personas nos dicen. Entonces hay personas que quieren tratar de meter todo en una religión y hacer que las personas se amolden a una estructura, pero es una estructura muerta porque es una estructura de hombres, no es una estructura de Dios. Entonces busquen esa parte, no busquen a Dios, no busquen al hombre. Entonces no te contamines con la que el hombre te quiere dar. Busca lo que Dios quiere dar. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra, orar al Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas discernir y saber hacia dónde ir. Entonces, sin importar cuán desordenado seas, Dios te ayuda. Sin importar cuán desordenado estés, Dios te ayuda. Sin importar cómo seas desordenado, Dios te va a buscar. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, 22 al 23. Dice así. Bueno, hay dos tipos de desórdenes, que es un desorden general
es el que antes encontramos antes de ser salvación y nuestro desorden diario. Como cristiano, tenemos tendencia a exhibir eso en forma diaria. Pues, no sé, decir, Señor, puedo buscarte hasta encontrarte. Puedes decir, Dios, voy a orar por 1 hora y solamente oras 20 minutos. O puedes decir, Señor, voy a dar mis ofrendas y no das ni el 2%. Entonces, esos desórdenes a lo mejor parecen pequeños, son desórdenes al final del día, porque no eres consistente. Entonces, Dios limpia todo eso también. Otra vez, cuando tú entiendes la totalidad de este mensaje, te va a hacer gritar de alegría, porque verás, esta mujer aquí, pueden rechazarte porque a lo mejor no les gusta tu desorden, pero Dios no me importa lo que ellos digan o hagan, porque yo tengo un plan para ti. Entonces el plan que Dios tiene para ti no es para que te sientes aquí en la iglesia por 20 años sin hacer nada. No quiere decir que va a ser un predicador un día, pero tiene un llamado para ti, tiene un llamado específico para ti y tiene pipo que se alinea para ti para que se llene de su palabra y tú puedas ministrar esperanza a otras personas. Y a lo largo que el enemigo pueda detenerte sentado, tú nunca vas a poder llenar el plan de Dios que tiene en tu vida. Vamos a leer Lamentaciones 3:22 al 23. Dice, el amor del Señor no tiene fin. Imagínense, no tiene fin, te va a amar siempre, toda la vida. No sé tú, pero yo entiendo que yo me amo. Pero imagínate, cuando las personas que son desordenadas, muchas de las veces, yo en lo personal, en mi carne, no, a lo mejor hay personas que no quiero ni verlas, ¿no? Pero el amor de Dios va más allá que todo amor humano, que tú amas con todo tu amor. Vas más allá. Imagínate, tú puedes entender en coraje, enojo y que tú alejes a las personas, pero imagínate que una persona te ame a pesar de que la rechaces, le seas grosera con ellos, que hagas todo eso, que te ame, que a pesar de tu desorden, que te ame. Pero imagínate entonces, si hacemos esta parte, este contexto, ¿cuánto tiempo vas a seguir probando a Dios? Haciéndolo a un lado, haciéndolo menos, y que tu creencia, lo que tú piensas que es mejor. Entonces es importante esta parte, como tú te separas de Dios. Entonces aquí es importante, dice, ni se han agotado sus bondades, entonces las bondades de Dios son para siempre. Entonces el Señor tiene una cubeta llena de bendiciones para ti todos los días. No nomás cubetas, tambos y piscinas a lo mejor, ¿no? Esas bendiciones que caen del cielo. Entonces, ni se han agotado sus bondades. Eso no la puedes ganar. El Señor te las da en amor. No es algo que tienes que ganarte de su favor. Dios te lo da gratis. Entonces, discúlpeme si hay alguien que no lo cree, pero tienen que creerlo. Las bendiciones del Señor son gratis. Tú no te tienes que ganar su favor. El favor te ama. Lo único que tienes que hacer es buscarlo. Él está ahí. Acéptalo. Abre un espacio. Y tienes que reconocer lo que eres. Reconócelo. El Señor no se asusta. Entonces, aquí dice que cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Imagínense todos los días las bondades, ahora sí que las bondades y el amor de Dios se renuevan. Entonces son nuevos. No es como usado, no es como que, bueno, hoy te voy a amar poquito. No, no, no. Todos los días se ama. Todos los días hay una diferencia. Todos los días. Entonces, entiende esta parte. Tienes que buscar al Señor. No pierdas esperanza. No pierdas tu esperanza. No renuncies al Señor.
No salgas corriendo. Corre con el Señor. No corras del Señor. Corre con el Señor. Hoy hacia el Señor. Cuando tú corres del Señor, te alejas del Señor, es cuando te pierdes. Pero Dios quiere que estés con Él y te va a amar a pesar de tu desorden. Porque Dios intencionalmente te llamó a ti. Todos los que están aquí, Dios los llamó. Hay una razón por la que están escuchando, lo están entendiendo. Porque quiere Dios que sepas que Dios te escogió. A ti te escogió. Dijo, yo te quiero a ti. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tienes que aparecer en la casa del Señor porque el Señor dijo, yo te quiero a ti. Eso es su intención, que sepas que el Señor te ama, que sepas que el Señor te busca, que sepas que el Señor está contigo. Eso es lo importante. Entiende que el Señor te ama, entiende que el Señor te busca. Entonces tienes que entender esta parte. No es por lo que tú haces, es por lo que el Señor hace para ti, por ti en amor. El Señor no se cansa de buscarte y Dios te quiere. Entonces deja de buscar en el espejo y preguntarte, ¿qué quiere el Señor conmigo? Más bien pregúntate, ¿dónde el Señor me quiere? ¿Cómo puedo llenar su plan y trabajar en eso? Dios tiene un plan para ti. Vámonos a Juan 6:44. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. Dice aquí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Dice, nadie, no importa quién seas, de dónde vienes, tu familia. Tienes que entender esta parte. A lo mejor llegaste aquí con deprimido, cansado, estresado, enojado por las cosas que has estado viviendo todos los días de tu vida. Pero el hecho de que tú estés aquí muestra que Dios te trajo aquí. Puede que tengas un carro que te trajo, pero Dios es el que hizo que llegaras aquí. Entonces eso quiere decir que estás en sus planes. Y eso tiene que cambiar tu perspectiva de las circunstancias en las que estás. Aleluya. Una vez, hace unos años atrás, tuve una pelea, bueno, de palabras, ¿no? Antes de entrar a la iglesia, ¿no? Era algo estúpido, ¿no? Y agarré un palo y me acuerdo que lo agité y se pegó en la pared y me fui. Y me fui caminando y me fui a la licorería. Y estaba fuera de la licorería viendo. Estoy viendo, tratando de ver si entro a la licorería o me voy a la iglesia. En ese punto me dije no. Dije, Dios me llamó. Y en contra de mis deseos, Dios me llevó a la iglesia. Pero era en contra de mis deseos, porque yo quería entrar a la licorería. Pero era un gran poder de Dios diciéndome, no, ven conmigo a la iglesia. Dice, yo quería tomar, yo no quería estar aquí. Pero ¿por qué vine? Porque Dios te trajo, porque tienes un plan. Y entonces cuando llegué a la iglesia ese día estaba bien enojado. Y alguien llegó y se acercó y me dice, hey, todo va a estar bien. Dije, voy a disfrutar el servicio un poquito. Y Dios me tocó de una forma grandiosa esa noche. Que no importa lo que el enemigo me tire. Si escucho a Dios, Dios tiene un plan. Estamos acostumbrados a escuchar al enemigo porque la voz del enemigo es muy familiar. Pero no era familiar la voz de Dios. Pero ahora tengo familiar la voz de Dios. Pero en esos momentos yo no tenía esa familiaridad. Entonces tú estás aquí porque Dios te trajo. No hay otra razón. Y te trajo aquí porque te quiere que escuches este mensaje específico
para que tú puedas crecer con Él. Y deja de estarte golpeando a ti mismo y deja de decir, ¿por qué no funciona en mí? No, ve con Dios. Y luego aquí nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Entonces Dios te trajo aquí, en tu rebelión, en tu resistencia, en tu negatividad. Dios te trajo aquí te trajo en lugar de arrepentimiento para que tú puedas someterte al Señor. Y te voy a levantar. Y luego aquí dice, que ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, tú puedes venir, pero no puedes venir sin mí. Piensa en eso. Cuando el Señor te llama, te llama. Cualquier cosa que hayas hecho el día de hoy. Terminaste vistiéndote y viniste a la iglesia. Porque Dios tiene un plan para ti. Tiene un propósito para ti. Esa fue su intención. Y en esa intención de un trabajo específico y un llamado específico. Entonces tu llamado no inicia hasta que alguien busque y te busca, ¿no? Pero inicia cuando Dios te busca y cuando tú te sometes a Él. Y si hay personas que van a hacer. Entonces cuando tú desarrollas tu unción, es en medio de tu desorden. Salir de esa situación y tú buscar al Señor a pesar de tu desorden. Entonces puede mostrarle cuán miserable eres a las personas, pero el Señor te busca. El Señor quiere que estés bien. Entonces cambia tu posición. Yo he ido por muchas cosas aquí que muchas de las personas ni siquiera se han dado cuenta de las cosas que sucedió porque me rehúso a quejarme. Este es un llamado único y en nuestro propósito. Entonces posiblemente nosotros tengamos el propósito similar, pero son aspectos que nos hacen diferentes. Entonces somos iguales, no todos tenemos propósitos diferentes que te ha llamado el Señor. Y luego aquí nos dicen, en primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. Tú eres escogido. Tú eres escogido. No fuiste accidente. A ti te escogieron. Imagínense pensar esa parte, ¿no? De que no fuiste un accidente. Dios te escogió. Dijo, tú eres para mí. Yo quiero que tú estés conmigo. Entonces podemos ver que el amor de Dios es tan grande y va y te escoge. Entonces, no nomás te escoge a ti. ¿Qué dice aquí? Pero ustedes son una familia escogida. Dios escoge a muchos y los hace una familia en Cristo, sin importar de tu desorden. Yo te voy a apartar para un propósito específico, y cuando se trate de responsabilidades o acciones, actividades o lugares para ir o conocimiento, cosas para que llenar, Dios va a estar contigo, ¿no? Pero también tienes que tener un momento con el Señor. Tu primer deber, ¿cuál es? Tu primer llamado es estar con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente, no? Una de las cosas que el sacerdote hacía, pues era el sacrificio, ¿no? ¿Verdad? El sacrificio era parte de su trabajo, ¿no? Hacer un sacrificio con el animal. Entonces, este sacerdote tenía que hacer eso, pero que también, primero que hacer, tenía que estar orando al Señor. No nomás era matar al animal, tenía una responsabilidad de tener una conexión con el Señor, hablar al Señor, hacer ese llamado. No nomás era matar al animal, tenía que haber primero una conexión que en Dios. Entonces, en estos momentos, no nomás es hacer una actividad. Puede ser que estés aquí cantando, que estés sirviendo, lo que tú quieras estar haciendo en la iglesia o para el Señor. Pero vas a tener primero una relación con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está mandando?
¿Realmente lo tienes? Entonces muchas personas cantamos más fuerte de lo que cantamos, ¿no? Entonces es importante entender cómo Dios está contigo. Entonces, nuestras responsabilidades son importantes. Hay que entender cómo el Señor nos ama. Entonces, los sacerdotes tenían un solo trabajo, ¿no? Era magnificar a Dios. Entonces nosotros como sacerdotes, ¿no? Porque, porque aquí nos dice, son un sacerdocio al servicio del rey. Entonces nosotros servimos al Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Tener una conexión con el Señor. Traer y cargar esa bendición del Señor como sacerdotes. Entonces nos ha llamado para un propósito específico. Entonces tú eres, pon tu nombre ahí. Dice, tú eres una familia escogida, tú, como Juan, Pedro, Jorge, Ana, Sara, tú eres escogida, escogido, un sacerdocio al servicio del rey. Yo pongo hasta mi nombre, yo José Manuel. Yo, pero ustedes son una familia escogida. Yo, dices, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. ¿Para qué? Para compartir el amor de Dios. Entonces, regresemos de nuevo. Ustedes son una familia escogida. Pon tu nombre ahí. Yo voy a poner el mío, José Manuel. Yo, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces Dios hace la diferencia. Entonces no estás solo. Dios pagó un precio. Entonces, entonces Dios pagó un precio por ti. La Biblia nos dice que te levantes, que te levantes. Entonces, el Señor te compró. Entonces te dice que te levantes. Entonces no tienes el derecho de sentarte. Levántate. Entonces, tú tienes ese amor del Señor. Entonces Dios compró. Entonces el Señor está contigo en todo momento. Entonces tú puedes escoger, pero tú tienes que entender. El Señor te dice que levantes tu voz, que se escuche como una trompeta, que todo se escuche. Entonces que todo lo que respire, que ore el Señor. Yo no lo estoy diciendo. Dice que todo lo que respire, que adore el Señor. Eso nos dice el Señor, que todo lo adoremos. Toda la honra y toda la gloria es al Señor. Entonces, el adorarlo puede cambiar las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La gracia de Dios. Y te la adoras a través de la enfermedad, hasta que tengo la voz para hacerlo. Entonces podemos orarlo en todo momento. Cuando el Señor nos manda, hay que hacerlo. Entonces deja que el débil diga que soy débil. Entonces deja que el enfermo diga soy enfermo. Entonces es el tormento. ¿Ven? Con eso tú lo estás ahí declarando. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que hagamos lo contrario, ¿no? Que el débil sea fuerte. Que el débil soy fuerte. El pervertido diga que no soy pervertido, que soy libre. Entonces es importante ver cómo el Señor hace la diferencia. Cómo el Señor nos manda a hacer ese cambio de pensamiento, ese cambio de mente para hacer esa diferencia en nuestra vida. Entonces, cuando tú ves a alguien que tiene aflicción o atormentado y tú sabes de dónde viene y de un momento tiene alegría, esperanza y están llenos de luz y muestran la gracia del Señor, tú vas a entender de dónde viene ese amor, esa bendición. Y podemos ser ese canal para otras personas para que puedan vivir en esa sanidad, en esa esperanza.
Entonces, la paz que te hemos dado, todos podemos llamarlo. Entonces, te ha llamado el Señor por un propósito. Entonces, Señor ha hecho una diferencia. El Señor hace, honra, no honra tus decisiones, sino lo que hay dentro de ti. Entonces, es importante entender lo que Dios hace en nosotros. Entonces, Dios es grande. Entonces, tienes que entender que no es nuestros propios esfuerzos. Entonces, tenemos que entender que el Señor pone un deseo en nosotros. No es nuestro propio deseo. No es nuestra propia honra. Es lo que el Señor nos pone en nosotros. Su poder nos pone en nosotros. Vámonos a Salmos 138, 2. Entonces, el Señor pone su reputación, está en la línea, en nosotros. Su nombre para levantarnos, para darnos sus promesas. Imagínense, Él está dando su nombre, ¿no? Nos está recomendando. Yo recomiendo ¿a quién? ¿Cómo te llamas? Carlos. Le recomiendo a Carlos. Porque Él sabe que el poder que puso en ti. Él me recomendó a mí. Te recomiendo a ti. Angélica. ¿Para qué? Porque el Señor confía en ti. Entonces vamos a leer en 138, 2. Salmo 138, 2 dice: me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. ¿Sabes qué quiere decir? Que no hay otro nombre arriba de hombre, que solamente el nombre de Jesús hace la diferencia. Entonces, su nombre es grande. Entonces, en la enfermedad, ¿no es una palabra? Perversión es una palabra. Son estaciones en tu vida. Son palabras, pero no te definen. Pero vamos a hablar, no sé, de mentes tormentadas. Pues su nombre está arriba por sobre todos esos problemas. Y puedes decir en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has proclamado en el nombre de Jesús algo y no ha sucedido nada? Y has quedado confundido. Porque tú dices, ¿pero por qué crees que pasa esto? El Señor dice que te ponga en recordatorio de su palabra. Entonces dices, Padre, tú dices, estoy hablando de lo que ha hecho en mí y para mí y por mí. Dice, tú dices en tu palabra que tú no me vas a dar más de lo que pueda cargar. Es un recuerdo. Siento que estoy en mi punto de quiebre, Señor. No sé si alguien ha estado en ese momento, pero dice, pero tú dices que es un recuerdo de lo que tú dices y te llamo a ti para que me des las fuerzas para salir adelante, tu poder. Y en ese momento es cuando te revitaliza. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús que te llenas, pero tienes que tener esa relación y buscarlo con el propósito, no nomás hablar su nombre a la ligera, sino el recordatorio de lo que representa su nombre. ¿Qué es lo que representa su nombre? Entonces, en un punto puedes entender. ¿Tú crees en creer en Dios? Dios te bendice. Dice, Padre, tú dices en tu palabra que yo no voy a inventar esto. Tú lo dices aquí. A lo mejor tú no lo sabes, pero tú no sabes lo que Dios lo dice. Pones en remembranza de mi palabra. Dice, tú dices a través del rey David que nunca has visto a tu hijo que mendigue pan. Entonces yo creo en ti, porque tú dices en tu palabra que nunca me vas a dejar. Vamos a estar buscándote. Y si empezamos este ministerio
vamos y si que levantamos algo y se cae, pero dice en tu palabra que tú nos vas a levantar con tu mano poderosa. Entonces te lo pongo a ti en recuerdo y que dice, voy a honrar mi palabra por sobre mi nombre. Entonces no se trata de ti, no se trata de lo que tú sabes, no se trata de las escrituras que tú sabes, no está, no es cuánto puedes articular Jesús o Dios o siendo religioso, no, se trata de cómo tú conoces la palabra, cuánta palabra hay en ti, cuánto lo conoces, qué relación tienes. Entonces te voy a decir algo, cuando tú estás dolido, sale o no sale palabra de ti. A lo mejor esas tartamudeas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una conexión. Pero ¿qué es lo que sale? En esos momentos hay quejas, ¿verdad? Cualquier cosa que hay en ti, lo que va a salir de ti. Entonces tienes que meter cosas distintas para poder sacar cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú hablas en la palabra, sin importar los problemas que tengas, va a salir palabra. Y la palabra del Señor va a ser tan valiosa que va a ser lo que hables, sin importar los problemas que vengan. Vas a poder dar gracias a Dios. Entonces, puedes entender que Dios hace la diferencia. Los planes que tú haces a veces no son los planes de Dios. Entonces, hace muchos años, y una vez, yo tomé una decisión, ¿no? En empacar. Porque una vez estaba tan enfadado que quería vivir una vida distinta y regresar a mi mundo, ¿no? Pero recuerdo haber empacado mi Biblia. Pero dije, wow, estoy empacando la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no importa dónde vayas, una vez que conoces al Señor, su palabra te va a construir. Entonces no puedes ser negligente con lo que Dios nos dice. No puedes ser negligente con sus escrituras. Tienes que entender que Dios te busca. Tienes que entender que Dios está contigo. Tienes que entender que a veces somos negligentes con la palabra. Entonces, puedes decir, Dios, tenemos que entender que somos frágiles y podemos estar cayendo. Entonces, la palabra del Señor es la lámpara para tus pies. Cuando tú la sigues, vas a saber hacia dónde caminar. Pero cuando no la sigues, no vas a saber hacia dónde ir. Te vas a perder. Busca a Dios. Había un hombre en el Nuevo Testamento que decía, hey, había un hombre, era el romano, que llegó con Jesús a pedirle sanidad por el hijo que estaba en casa. Y Jesús le dijo, vamos. Le dijo, no merezco que tú estés en mi casa. Dice, tú puedes hacerlo desde aquí. Y Jesús le dijo, ¿por qué? Porque yo soy un hombre que maneja a otros hombres y entiendo el poder de que cuando dices algo, algo sucede. Si tú dices ve, va. Entonces yo sé que si tú lo haces desde aquí, tú puedes sanar a mi hijo. Entonces, cuando él habló la palabra, él creyó con su fe. Entonces, él dijo Jesús nunca había visto tanta fe. Entonces, cuando tú entiendes que la palabra del Señor se hace realidad, cuando tú crees, cuando tú tienes esa fe y sabes que cuando lo que hace y dice Dios se hace, tú no dudas. No hay miedo, no hay temor. Entonces, cuando tú crees, cuando el Señor te dice algo, es porque va a suceder. No dudes, confía en Él, pide al Señor,
busca al Señor, sé parte con el Señor, sé uno en el Señor. Es importante ver cómo el Señor hace la diferencia cuando tú crees al Señor. Y lo llamo a Dios. Digo, porque dices en tu palabra, por tus cortadas soy sanado. Entonces cada vez que voy yo al doctor y veo, Señor, tú me curas. Entonces yo me he mantenido fuerte en el Señor y he pasado con problemas de salud. Pero el Señor me dijo que me iba a sanar. Entonces yo creo en su palabra. Entonces yo voy a creer en lo que me dice Jesús, no lo que me dicen unos resultados. Entonces tengo que decir, Dios me salvó. Entonces yo recuerdo que esa vez cuando el doctor me dijo, estás sano, no tienes nada. Yo le dije, bueno, Dios me sanó. Y recuerdo que el doctor se me quedó viendo y me dijo, hey, estás loco. Pero dije, no, no estoy loco, Dios me sanó. Y después de unos años, este doctor me hizo unas pruebas y no, ya no tenía otra cosa. Y le dije, Dios me va a sanar. Y el doctor no me respondió. Entonces, Dios no hace cosas hermosas, pero el mundo no quiere admitir que el poder de Dios es grande. Entonces, tenemos que proclamarlo, porque no lo hacemos. Tenemos que proclamar su amor y sus bendiciones, porque su palabra es verdad. Todas tus circunstancias son vidas. Lo que te sucede en tu mente es una mentira. Lo que sucede en tu vida es una mentira, porque todo puede cambiar por la palabra. Cuando Jesús fue a la cruz, entonces imagínense, Jesús era tan poderoso que cuando venía una tormenta, Jesús le habló a la tormenta y le dijo, stop, alto. Y la tormenta se paró. Entonces la palabra de Dios es poderoso. Entonces, en la palabra nos dicen que nunca habían visto hablar a nadie hablar con esa autoridad. Entonces Jesús es la autoridad en el mundo, en el universo, en todos lados. Entonces, cuando ignorantemente nos estamos separando del Señor, pero cuando nosotros lo buscamos, Señor te va a hacer la diferencia. Dios te va a fortalecer. Entonces Dios hace la diferencia. Dios hace el cambio. Entonces busquen a Dios con todo su amor y su poder. No lo dejen atrás. Tienen que buscar a Jesús. Entonces hace muchos años oré por alguien en San Francisco porque se estaba muriendo. Ya tenía sus planes de funeral. Su cabeza estaba hinchada. Y fui a orar por él. Y la verdad no quería ir porque era un problema muy grande, ¿no? Pero fui y proclamé la voz de Dios. Y me dijo esto. Dice, yo no quiero morir. Eso es todo lo que queremos. Entonces hablamos la voz de Dios, la palabra de Dios. Y salió de ese hospital ese fin de semana y vino a la iglesia ese fin de semana. Porque la palabra no fue algo presencioso. Tienes que parar de hablar de la presencia. La vida, palabra viva. No porque digas la palabra no significa que va a ser algo. Tienes que creerla, vivirla, hacerla algo. Porque el Señor tiene tiempo y un calendario. Entonces dice el Señor, te da instrucciones por el tiempo perfecto para los cambios. Pero a veces somos presenciosos porque nos desesperamos. La Biblia nos dice que la palabra nos dice es rápida para hablar y más afilada que una espada de doble fila y comparte y sabe lo que hay en el cuerpo y espíritu. Entonces la palabra del Señor va a separar tu espíritu de tu entendimiento y eso lo va a hacer entender y te va a hacer entender que el Señor lo va a hacer que suceda. Entonces tienes que entender que Dios hace la diferencia. Lo que tú crees que sabes, y lo aprendí hace mucho tiempo que yo no sé nada. Amén.
yo no sé nada y no entiendo nada. Entonces, tengo que entender que no sé nada. Entonces, muchas de las veces no reconocemos el Espíritu de Dios, no reconocemos su voz, no reconocemos su poder. Entonces, hay muchas voces en el mundo, pero no estamos alineados con la palabra de Dios, porque estamos más acostumbrados de la voz de Satanás, porque somos más familiares a esa voz. Hemos vivido siempre con ella. Estamos más familiarizados con el odio, con el rechazo, con la amargura, con el odio, en vez de estar unidos con la compasión, el amor, la bendición. Entonces, cómo tú te manejas es lo que proclamas. Entonces es importante ver cómo el Señor está siempre para escucharte. Búscalo y Él estará contigo. Amén. ¿Aprendiste algo el día de hoy? Bendiciones.